En el corazón de un bosque verde y húmedo, donde los rayos del sol se filtraban entre hojas brillantes y los sonidos de los insectos componían una música constante, vivía una tortuga llamada Tita. Su caparazón era fuerte y reluciente, con matices de verde musgo y líneas doradas que parecían narrar los años que había vivido. Era una tortuga tranquila, curiosa y paciente, que disfrutaba de observar cómo la vida seguía su curso entre los árboles, los arroyos y las flores. Cada mañana, Tita despertaba al sentir la primera brisa del amanecer. Abría lentamente sus ojos pequeños y ambarinos, y alzaba la cabeza para contemplar cómo los rayos dorados del sol se filtraban entre los troncos altos del bosque. A su alrededor, todo cobraba vida, los pájaros trinaban saludando el nuevo día, las abejas zumbaban sobre las flores y las hojas húmedas caían despacio con un susurro. Tita solía pensar que cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, aunque el mundo pareciera siempre el mismo. Su vida era sencilla. Pasaba los días explorando, avanzando con paso lento pero firme entre raíces, piedras y arbustos. Aunque su andar era pausado, su mente era despierta y observadora. A veces se detenía a mirar cómo un grupo de hormigas transportaba pequeñas migas de pan, o cómo una mariposa azul se posaba sobre una flor y desplegaba sus alas para calentarse con el sol. Tita encontraba belleza en los detalles más pequeños. No necesitaba correr ni perseguir grandes aventuras para sentirse feliz. Sin embargo, dentro de su corazón había una inquietud. Aunque amaba su hogar y se sentía en paz con su vida, algo en su interior le decía que debía descubrir qué había más allá de los límites del bosque. Desde hacía un tiempo, oía hablar a los pájaros sobre lugares lejanos, montañas cubiertas de niebla, lagos tan grandes que el cielo se reflejaba entero en ellos y campos llenos de flores que nunca se marchitaban. Aquellas historias despertaban en Tita un deseo profundo, una curiosidad que no podía ignorar. Un día, mientras descansaba a la sombra de un viejo roble, escuchó la conversación de dos colibríes que hablaban sobre un río ancho y luminoso que atravesaba el bosque más allá de donde los árboles se volvían escasos. Decían que sus aguas eran tan claras que se podía ver el fondo, y que en sus orillas crecían flores que brillaban bajo la luna. Tita sintió que su corazón latía más rápido. Nunca había visto un río tan grande. Los pequeños arroyos que conocía eran apenas hilos de agua jugueteando entre las piedras. En ese instante decidió que debía conocer ese lugar. La mañana siguiente, con la determinación reflejada en sus pasos lentos, Tita emprendió su camino. El bosque era un laberinto de sonidos y colores. El canto de los pájaros la acompañaba y el viento jugaba con las hojas secas que se acumulaban en el suelo. A veces debía detenerse para orientarse, pues los árboles se volvían más altos y las sombras más densas. Pero Tita no se desanimaba. Sabía que su fortaleza no estaba en la velocidad, sino en la constancia. A medida que avanzaba, encontraba otros habitantes del bosque. Primero fue un grupo de ardillas que corrían de rama en rama, cargando bellotas. Una de ellas, curiosa, bajó para observarla. ¿A dónde vas, tortuga?, preguntó, inclinando la cabeza. Voy en busca del río del que hablan los colibríes, respondió Tita con una sonrisa tranquila. La ardilla soltó una pequeña risa. ¿Tú? Pero si eres tan lenta, te tomará una eternidad llegar. Tita no se ofendió. Simplemente alzó la mirada y dijo con serenidad: tal vez tarde, pero llegaré. Siguió su camino sin prisa, escuchando el murmullo de los insectos y el crujir de las hojas bajo su caparazón. En su mente, las palabras de la ardilla se mezclaban con la voz interior que le recordaba que cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba un poco más a su sueño. El viaje no fue fácil. El sol se filtraba con fuerza en algunos claros del bosque, y Tita debía buscar sombra para descansar. En otras zonas, el terreno era fangoso, y sus patas se hundían con cada movimiento. Pero ella nunca se detuvo más de lo necesario. Sabía que la paciencia era su mayor aliada,
y que incluso los caminos más largos se conquistan paso a paso. Una tarde, al llegar a una zona cubierta de helechos, Tita encontró un tronco caído. Subió con cuidado sobre él para contemplar el horizonte. Desde esa altura, pudo ver cómo la vegetación cambiaba, los árboles se hacían más delgados, y a lo lejos el verde se fundía con un brillo plateado que parecía danzar con el viento. Era el reflejo del río. Su corazón se llenó de emoción. Estaba cerca. Continuó avanzando, guiada por el murmullo del agua. Cada vez que se detenía, el sonido era más nítido, un susurro constante, suave pero poderoso, como si el río la llamara. El aire comenzó a oler distinto, más fresco, con un toque de humedad. Tita aceleró un poco sus pasos, impaciente por descubrir lo que había buscado durante tanto tiempo. Cuando finalmente los árboles se abrieron y el suelo se volvió arenoso, Tita detuvo su marcha. Frente a ella, extendiéndose más allá de su vista, estaba el río. Sus aguas resplandecían bajo el sol y en la superficie flotaban hojas, flores y reflejos de nubes. Tita se acercó despacio, con el corazón latiendo de alegría. Tocó el agua con una de sus patas y sonrió. Era más fría y suave de lo que había imaginado. Por primera vez en su vida, sintió que había llegado a un lugar nuevo, un destino conquistado por su perseverancia. No era solo un río, era la prueba de que incluso quien avanza despacio puede alcanzar sus metas si no se rinde. Tita se quedó allí largo rato, observando el fluir del agua, escuchando el canto de las ranas y el zumbido de los insectos. El viaje había sido largo, pero cada esfuerzo valió la pena. Aunque no sabía qué más le depararía el bosque, comprendió que ese era solo el comienzo de una aventura mayor. Tita observó durante largo rato cómo el agua del río corría sin detenerse, llevándose hojas, ramas y reflejos de luz que cambiaban con cada movimiento. Era como si el río le hablara en un idioma antiguo, lleno de secretos que solo el tiempo podía descifrar. Sintió una mezcla de respeto y admiración. Aquel lugar era más hermoso de lo que los colibríes habían descrito. Decidió quedarse allí un tiempo. Se construyó un pequeño refugio con hojas secas y ramas junto a una gran piedra que le servía de protección. Pasó los días explorando los alrededores del río, observando cómo los peces nadaban cerca de la orilla y cómo las libélulas revoloteaban sobre el agua con sus alas brillantes. Le fascinaba ver el reflejo del cielo cambiar de azul a dorado al caer la tarde. Una mañana, mientras bebía del río, escuchó una voz suave detrás de ella. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó un sapo de piel marrón que la observaba desde una roca. Sí, respondió Tita, levantando la cabeza. Vengo del bosque profundo. He caminado muchos días para conocer este río del que tanto oí hablar. El sapo la miró con curiosidad. Entonces, has hecho un largo viaje. Muchos animales de tu tamaño no se aventuran tan lejos. Tita sonrió. Me gusta aprender. Creo que el bosque tiene más caminos de los que imaginamos. El sapo asintió y le contó historias sobre las criaturas que vivían allí. Los peces que brillaban de noche, las aves que venían desde tierras lejanas y las luciérnagas que iluminaban la ribera como si fueran pequeñas estrellas. Tita escuchaba con atención, maravillada por la diversidad de la vida que la rodeaba. Comprendió que aquel río era un punto de encuentro, un lazo invisible entre los seres del bosque. Con el paso de los días, Tita se hizo amiga de muchos animales. El sapo, a quien llamaban René, la visitaba cada mañana. A veces aparecía también una nutria traviesa que chapoteaba en el agua, o una garza blanca que cazaba peces con movimientos elegantes. Todos se acostumbraron a verla, y pronto su presencia se volvió parte del paisaje. Una tarde, mientras descansaba en la orilla, Tita notó algo extraño. El agua del río estaba más turbia que de costumbre, y el murmullo constante que antes era armonioso, sonaba ahora pesado, como si el río estuviera cansado. Se acercó con cautela y vio cómo ramas y hojas se acumulaban formando pequeños atascos.
René apareció saltando entre las piedras y frunció el ceño. «No me gusta esto», dijo. El agua nunca se había visto así. Tita asintió preocupada. «¿Qué crees que esté pasando?». El sapo pensó un momento. «Tal vez alguien río arriba esté bloqueando el paso del agua. Podríamos investigar». Y así lo hicieron. Emprendieron juntos un recorrido siguiendo el curso del río hacia su origen. El terreno se volvió más empinado y el sonido del agua más débil. Al cabo de unas horas encontraron la causa. Un grupo de castores había construido una represa enorme. El agua se acumulaba detrás del muro de troncos y solo un pequeño hilo lograba pasar. Tita observó con asombro. Los castores trabajaban sin descanso, cortando ramas y reforzando su estructura. Ella comprendía su necesidad de crear un hogar, pero también sabía que aquello estaba afectando a los demás seres del río. Se acercó con respeto y habló. «Hola amigos castores, soy Tita la tortuga. Vivo río abajo y he notado que el agua ya no fluye igual. Tal vez podríamos encontrar una forma de que todos estemos bien». Uno de los castores, más grande que los demás, levantó la cabeza y la miró con desconfianza. «Necesitamos esta represa para proteger nuestras crías. Si el agua corre libremente, perderemos todo lo que hemos construido». Tita asintió con comprensión. «Lo entiendo, no quiero que pierdan su hogar, pero el río también da vida a muchos otros. Si lo detenemos por completo, todos sufriremos. Tal vez podríamos abrir un pequeño canal que permita que el agua siga su curso». Los castores se miraron entre ellos, dudosos. No estaban acostumbrados a que alguien tan pequeño hablara con tanta calma y razón. Después de discutirlo un rato, aceptaron intentarlo. Con la ayuda de Tita y René, comenzaron a abrir una abertura en la parte baja de la represa. El trabajo tomó casi todo el día, pero cuando el agua volvió a fluir libremente, el río pareció respirar aliviado. El sonido volvió a ser el mismo murmullo alegre que tanto amaban. Las hojas se movieron suavemente con la corriente y los peces regresaron a nadar río abajo. Los castores agradecieron la ayuda de Tita, comprendiendo que el equilibrio era esencial. Esa noche, Tita se sentó en la orilla, mirando cómo la luna se reflejaba en las aguas tranquilas. René se acomodó a su lado. «¿Hiciste algo importante hoy?», le dijo el sapo. «Gracias a ti, el río volvió a vivir». Tita lo miró con humildad. «No hice nada sola, solo recordé que todos compartimos este hogar. El bosque, el río y nosotros somos parte de lo mismo». Ambos guardaron silencio, contemplando el reflejo de las estrellas. En ese instante, Tita comprendió algo que nunca había pensado. La verdadera sabiduría no estaba solo en conocer nuevos lugares, sino en cuidar los que encontraba. Los días siguientes transcurrieron en calma. Los castores mantenían el canal abierto. Las aguas corrían limpias y las flores de la ribera florecían con más fuerza. El bosque entero parecía agradecido. Tita se había convertido, sin buscarlo, en una figura respetada. Los animales venían a pedirle consejo o simplemente a escuchar sus historias de viaje. Pero un día, un viento diferente sopló desde el norte. Traía consigo un olor desconocido, una mezcla de humo y sequedad. Tita sintió inquietud. Miró al cielo y vio cómo una capa gris comenzaba a cubrir el horizonte. Las aves volaban agitadas y algunos animales corrían buscando refugio. René llegó apresurado. «Tita, algo pasa en el bosque alto. Dicen que los árboles están ardiendo». El corazón de Tita se encogió. El fuego era el mayor enemigo de todos los seres del bosque. Sin perder tiempo, emprendieron camino río arriba, siguiendo el olor a humo que se hacía más intenso. El aire se volvió espeso y caliente. El sonido del agua se mezclaba con crujidos y chasquidos de ramas quemándose. Al llegar a una colina, Tita vio las llamas elevándose entre los árboles. Era una visión aterradora. El fuego avanzaba rápido, devorando todo a su paso. Tita sabía que debía hacer algo. Aunque era pequeña y lenta, no podía quedarse quieta mientras su hogar ardía. Miró el río.
y una idea comenzó a formarse en su mente. Tita observó el fuego extenderse con una rapidez que la dejó sin aliento. Las llamas trepaban por los troncos, devoraban hojas y ramas, y el aire ardía cargado de cenizas. Los animales corrían en todas direcciones, buscando salvarse, aves que volaban desorientadas, zorros que escapaban entre los matorrales, ardillas que saltaron al río para huir del calor insoportable. El bosque, que siempre había sido un refugio de vida, ahora se convertía en un mar de fuego y miedo. René, el sapo, saltaba nervioso a su alrededor. «Tita, debemos irnos. No podemos quedarnos aquí». Pero la tortuga, mirando el cauce del río, sintió que no podía marcharse sin intentar ayudar. Si el fuego sigue avanzando, destruirá los nidos, los hogares, todo lo que conocemos, dijo con voz serena, aunque su mirada reflejaba preocupación. El sapo la miró sin entender. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Somos tan pequeños. Tita respiró hondo. A veces, los más pequeños pueden marcar la diferencia. Sin perder tiempo, bajó hasta el río y comenzó a mojar ramas y hojas. Las llevaba, una por una, hacia la orilla más cercana al fuego, donde las depositaba sobre la tierra seca. El agua las empapaba y formaba una barrera húmeda que frenaba las llamas en algunos puntos. René, al ver su determinación, decidió ayudar. Se lanzó al agua, llenó su boca y la escupió sobre los troncos encendidos. Pronto, más animales se unieron al esfuerzo, las nutrias traían agua con sus patas, los castores abrían canales desde la represa y las aves lanzaban ramas mojadas desde el aire. El bosque, que momentos antes parecía condenado, empezó a luchar por sí mismo. La cooperación entre todos fue algo que Tita jamás olvidaría. A pesar del calor y el humo, el trabajo conjunto logró detener el avance del fuego en la ribera. Sin embargo, las llamas aún rugían más arriba, donde los árboles más viejos ardían con fuerza. Tita alzó la mirada hacia una gran colina donde el fuego se acercaba a un viejo roble que había conocido desde pequeña. Era el árbol más antiguo del bosque, hogar de muchos pájaros y símbolo de su tierra. Si ese árbol caía, una parte del bosque desaparecería para siempre. Sin pensarlo, Tita comenzó a subir la pendiente. El suelo estaba caliente y el aire le quemaba la garganta, pero siguió avanzando. Cada paso era una prueba de su resistencia. Cuando llegó al pie del roble, vio que las raíces empezaban a arder. Corrió, o lo más parecido a correr que una tortuga puede hacer, hacia un pequeño canal de agua que descendía desde la represa y con su caparazón empujó barro y piedras húmedas para cubrir las raíces. El esfuerzo era enorme, pero no se rindió. René llegó poco después, jadeando, y entre los dos comenzaron a arrojar más agua. Las nutrias subieron también, trayendo hojas mojadas, y las aves agitaban sus alas para desviar el humo. Por fin, después de horas de lucha, el fuego comenzó a debilitarse en esa zona. El roble resistió. Cuando la noche cayó, el bosque estaba cubierto de un silencio pesado. El aire olía a tierra quemada y a lluvia lejana. El fuego se había extinguido gracias al esfuerzo de todos, pero el paisaje había cambiado. Muchos árboles se habían perdido y el suelo estaba ennegrecido. Tita caminó entre los restos, con el corazón encogido. Aún así, en medio de la tristeza, sintió un profundo orgullo. Habían salvado al bosque, o al menos una parte de él, y eso significaba esperanza. Durante los días siguientes, los animales trabajaron juntos para reconstruir su hogar. Los castores repararon la represa dañada, las aves buscaron nuevas ramas para sus nidos y las abejas regresaron poco a poco. Tita ayudaba en todo lo que podía, transportaba semillas, removía la tierra para que el agua volviera a correr por los canales naturales y consolaba a los más asustados. El bosque comenzó a sanar. Pequeños brotes verdes surgieron entre la ceniza y el canto de los pájaros regresó tímidamente. El río, con su fluir constante, lavó las heridas del suelo. Tita entendió que la naturaleza, aunque frágil,
también tiene una fuerza capaz de renacer una y otra vez. Una tarde, mientras descansaba junto al roble sobreviviente, René se acercó y se sentó a su lado. «Nunca había visto a nadie tan valiente como tú», le dijo con admiración. Tita sonrió con humildad. «No fue valentía, René, fue amor. Amor por el bosque, por el agua, por todo lo que somos». Ambos guardaron silencio un momento, escuchando el suave murmullo del río. El reflejo del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados, y Tita sintió que aquel lugar se había convertido en algo más que un hogar, era una promesa de vida. Esa noche, mientras las luciérnagas iluminaban el aire, muchos animales se reunieron cerca del río para agradecer. Las aves cantaron, los sapos croaron y los castores golpearon el agua con sus colas en señal de celebración. En el centro de todos, Tita permanecía tranquila, sin buscar reconocimiento. Sabía que lo más importante era que el bosque había vuelto a respirar. Pasaron las semanas, y la vida retomó su ritmo natural. Sin embargo, Tita empezó a notar algo nuevo dentro de sí. Una voz interior le decía que su viaje aún no había terminado. Había visto cómo el bosque podía renacer, pero también comprendía que no todos los lugares corrían con la misma suerte. Tal vez, en otros rincones del mundo, existían ríos que se secaban o bosques que no encontraban quien los defendiera. «Quizás deba seguir mi camino», pensó una mañana mientras el sol se reflejaba en el agua. René, al escucharla, la miró sorprendido. «Te irás, pero este es tu hogar». Tita asintió con ternura. «Lo es, y siempre lo será, pero el mundo es grande, René. Quiero ver otros ríos, otras tierras, aprender más y compartir lo que aquí he vivido». El sapo bajó la cabeza, algo triste, pero sabía que no podía detenerla. «Te vamos a extrañar», murmuró. «Y yo a ustedes», respondió Tita con una sonrisa serena. «Pero el bosque me enseñó que las despedidas también son parte de los ciclos de la vida». Al día siguiente, con el amanecer tiñendo el cielo de naranja, Tita emprendió su nuevo viaje. Cruzó el río que tanto amaba, llevando en su memoria cada hoja, cada piedra y cada sonido del bosque. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba, los árboles se volvían menos densos, el suelo más seco y el canto de los pájaros se desvanecía en la distancia. No sabía a dónde llegaría, pero tampoco le preocupaba. Cada paso era una enseñanza, cada silencio una oportunidad para escuchar al mundo. Sabía que, donde quiera que fuera, llevaría consigo la esencia del bosque y la fuerza de su hogar. El viaje de Tita continuó por días, luego por semanas. Atravesó montañas cubiertas de neblina, campos áridos donde el viento silbaba entre las piedras y valles donde los ríos eran tan transparentes que podía verse el reflejo de las nubes. Cada lugar tenía su propia historia, y cada criatura que encontraba le enseñaba algo distinto sobre la vida. Un día llegó a una región donde el sol era tan intenso que la tierra parecía dormida. Las hierbas estaban marchitas y los árboles, agotados por la falta de agua, extendían sus ramas secas hacia el cielo en busca de lluvia. Tita caminó despacio entre aquel paisaje triste, recordando el verdor de su bosque y el murmullo de su río. En medio de su travesía, se encontró con un grupo de pequeños erizos que cavaban agujeros en el suelo. «¿Qué hacen?», preguntó Tita, acercándose. Uno de ellos levantó la mirada. «Buscamos humedad. Hace meses que no llueve y el pozo del que bebíamos se ha secado. Muchos animales se han ido». Tita observó la tierra agrietada y el cielo despejado. Sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podía hacer que la lluvia regresara, pero también comprendía que no podía quedarse sin intentar algo. «Tal vez haya una manera de traer el agua», dijo con calma. «En mi bosque aprendí que a veces el agua duerme bajo la tierra, esperando que alguien la despierte». Los erizos la miraron sin entender, pero confiaron en ella. Tita comenzó a buscar un punto donde el suelo se hundiera ligeramente.
Allí, con ayuda de los erizos, empezó a cavar con paciencia. Sus patas, aunque lentas, eran firmes. Pasaron horas removiendo tierra hasta que al fin el suelo se volvió húmedo. Un hilo de agua brotó tímidamente, luego otro. Los erizos gritaron de alegría. Habían encontrado una fuente. Con piedras y hojas construyeron una pequeña represa para conservar el agua. Poco a poco, otros animales se acercaron, zorros del desierto, serpientes sedientas, pájaros que habían volado kilómetros. El oasis revivió. Tita observó cómo la vida regresaba a aquel rincón olvidado y sintió que su viaje cobraba sentido. No necesitaba grandes hazañas, bastaba un pequeño acto de esperanza para cambiar el destino de muchos. Con el paso del tiempo, Tita se convirtió en una figura conocida en los lugares que visitaba. En cada bosque, cada sabana o ribera que cruzaba, dejaba huellas de bondad y enseñanza. Los animales hablaban de una tortuga de caparazón brillante que enseñaba a cuidar la tierra y el agua, y su historia viajaba más rápido que ella misma. Pero Tita no buscaba fama. Lo único que quería era ver la vida florecer donde antes había desolación. En una de sus rutas, el camino la llevó hacia el mar. Era la primera vez que veía un horizonte tan inmenso. Las olas se extendían como un espejo en movimiento, y el sonido del oleaje le recordó el pulso del río que había dejado atrás. Caminó hasta que la espuma del agua le rozó las patas. Sintió el frescor y cerró los ojos. «Todo está conectado», murmuró. «El río, el bosque, el mar, todos somos parte de una misma corriente». Allí, junto a la costa, encontró una nueva comunidad de animales que vivían entre dunas y arrecifes. Había pelícanos, cangrejos y tortugas marinas. Estas últimas la recibieron con curiosidad. «Eres una de nosotras, aunque vienes de la tierra», le dijo una tortuga marina anciana, con voz profunda. «Sí, pero vengo de un bosque donde aprendí a amar el agua que nos une», respondió Tita. Las tortugas del mar le contaron que las corrientes se habían vuelto impredecibles, que los nidos de sus crías eran arrasados por el viento y que los plásticos y desechos que traían las olas estaban destruyendo su hogar. Tita escuchó con atención y, movida por la tristeza, se unió a ellas para buscar soluciones. Juntas comenzaron a limpiar las playas, enterrando los restos humanos lejos del alcance de las crías y enseñando a otros animales a proteger sus nidos. Poco a poco, la costa empezó a recobrar su equilibrio. El mar, agradecido, parecía cantar con las olas, y el cielo reflejaba colores más vivos. Tita comprendió entonces que su misión no era solo proteger el bosque o el agua, sino recordarles a todos que la vida necesita cuidado constante. Con los años, su caparazón adquirió un brillo especial, como si cada experiencia dejara en él una huella luminosa. Los animales decían que podían ver reflejado en él el amanecer, el fuego y el agua. Era el testimonio de una vida dedicada al bien. Un día, Tita sintió que su viaje había llegado a un punto de descanso. Subió a una pequeña colina desde donde se divisaban tanto el bosque en la distancia como el mar infinito. Se quedó allí, contemplando el horizonte, mientras el viento jugaba con las hojas secas y el sonido de las olas se mezclaba con los recuerdos de su río. «He caminado mucho, pero el camino sigue», susurró. «Si algún día otra tortuga, o un sapo, o una ardilla decide seguir mis pasos, sabré que todo esto valió la pena». El sol comenzó a ocultarse, y el cielo se tiñó de naranja y violeta. Tita cerró los ojos, sintiendo que la vida no termina con un adiós, sino que se transforma como las estaciones. En su corazón habitaba la certeza de que siempre habría alguien dispuesto a cuidar, a amar y a reconstruir. Desde ese día, los animales del bosque, del desierto y del mar contaban su historia a las nuevas generaciones. Hablaban de la tortuga que no temía al fuego, que caminó bajo el sol, que escuchó al río y entendió al viento. Decían que su espíritu aún viajaba con las corrientes de agua
y que cuando el bosque reverdece o el mar brilla al amanecer, era porque Tita seguía cuidando el mundo desde el silencio. El legado de Tita se convirtió en un canto de esperanza, un recordatorio de que incluso la criatura más lenta puede dejar huellas que cambian la historia, que la paciencia, la empatía y la cooperación son la verdadera fuerza de la naturaleza. Así su historia no terminó, sino que se extendió más allá de los límites del bosque, porque mientras exista alguien dispuesto a proteger un árbol, limpiar un río o cuidar de otro ser vivo, Tita seguirá viva. En cada hoja que brota, en cada ola que rompe, en cada corazón que decide actuar con amor. Y si tú, lector o espectador, sientes que algo en ti se mueve al escuchar su historia, no lo ignores. Tal vez sea el espíritu del bosque recordándote que todos somos parte del mismo latido de la tierra. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte para seguir disfrutando más relatos mágicos sobre la naturaleza, la vida y la fuerza del corazón.